Muy buen día, amiguitos. Bienvenidos a su canal National Geographic. Sí, para hablar de historia que no es aburrida. Pero antes que nada me presento. Soy don Pedro Villafuerte del Monte Pelao. Sí, el caballo que sabe y que sabe historia en este caso. Y vamos a hablar primero del lugar en donde estamos. Oigan, ¿ustedes conocen aquí? Este es el Monumento a la Revolución, que conmemora precisamente esa etapa de la historia de México, donde se luchó y donde se lograron muchas cosas muy interesantes. Y precisamente para eso estamos aquí, para hablar de la Constitución de 1917. Y ahí aparece, muy bien, eso. La Constitución de 1917 fue promulgada para establecer derechos y definir lo que es el tipo de país en el que vivimos. Gracias a esta Constitución podemos decir que somos mexicanos y que tenemos derechos. Muchas gracias. Pero, ¿por qué surge esta Constitución, amiguitos? Pues muy sencillo, porque el entonces presidente provisional del país, don Venustiano Carranza, convocó a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, precisamente en finales de 1916. ¿Cuál era el asunto? Pues discutir qué iba a pasar con México después de tantos cocolazos y fregadazos. Porque sí, amiguitos, se había dado la Revolución Mexicana. Yo me imagino que sus maestros de historia, sus maestritos les han hablado de lo que sucedió en la Revolución Mexicana, ¿no? Pues espero yo que sí, porque si no, qué ignorantes andamos. Pues la Revolución Mexicana se peleó precisamente para obtener derechos, para lograr garantías. ¿Pero por qué fue necesario pelear por los derechos? Pues porque en el Porfiriato, cuando gobernaba don Porfirio Díaz, se violaban todas las garantías de los mexicanos. Los mexicanos éramos oprimidos y explotados, hasta que un mexicano de gran dignidad, don Francisco I. Madero, promulgó el Plan de San Luis en 1910, precisamente para todos en armas, obtener lo que no se había ganado por medios pacíficos. Y esa revolución empezó. Y esa revolución fue precisamente la que no solamente logró tumbar a don Porfirio Díaz, sino que nos dio derechos. Pero las cosas, ¿dónde nacen? ¿Dónde nace la idea de tener derechos, amiguitos? Esos derechos que se nos negaban. Pues de gente como Ricardo Flores Magón y su partido, el Partido Liberal Mexicano, que en 1906 promulgó su programa y que fue el primero en hablar de derechos individuales y de derechos sociales. Esos derechos dieron paso y fue lo que llamó a muchos mexicanos a tomar las armas. Esta idea de derechos es lo que convocó a muchos mexicanos, como don Emiliano Zapata. ¿Cómo está don Emiliano? Don Emiliano Zapata luchó por la tierra. Él era un campesino del estado de Morelos. Y a los campesinos en ese estado les quitaban sus tierras, se las robaban, amiguitos. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Quiénes? Pues los hacendados, dueños de grandes tierras, que coludidos con el gobierno de don Porfirio Díaz, le robaban precisamente las tierras a la gente que seguía y que estaba con don Emiliano Zapata. Pues Emiliano Zapata se levantó en armas y para sostener esa lucha y darle un sentido a su lucha, promulgó el Plan de Ayala en 1911. ¿Cómo ven, amiguitos? Las cosas no pararon ahí, amiguitos, no. La revolución siguió. Y no paró hasta que cayó don Porfirio Díaz y Victoriano Huerta y otros que querían sostener una sociedad de explotación y opresión para los mexicanos. Hasta que finalmente, como les decía en un principio, don Venustiano Carranza, a cargo del gobierno, ya sostenía las cosas, dijo, pues necesitamos derechos, necesitamos renovar la idea de México. Y convocó, como les decía, al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro entre finales del 16 y principios del 17. Y fue entonces que el 5 de febrero se promulgó esa Constitución y hoy nos da derechos, o que por lo menos nos daba, bueno, dicen algunos, ¿no? Pero por lo menos es lo que nos da derecho a la educación, al trabajo, a la tierra y a los recursos naturales que son de los mexicanos, además de lo que se llaman las garantías individuales, es decir, expresarnos, elegir, asociarnos, transitar, todo eso que es muy importante para ser ciudadanos y ser mexicanos, ¿cómo no? Pero la Constitución no fue sencillo que se aplicara, no, porque había mucho malvado, mucho mequetrefe que no quería garantizar los derechos. Pero no fue sino hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas del Río, un michoacano, que tras pelear la revolución con las armas en la mano, sabía que a cargo del gobierno había que dar las garantías para todos esos derechos, amiguitos, sí. Y él abrió muchas escuelas, en lo que se le llamó la educación socialista. Abrió escuelas, formó maestros, renovó planes de estudio y muchas cosas que ahora quisiera que se hicieran.
También repartió tierras entre los campesinos, les dio los derechos laborales a los obreros y muy importante, amiguitos, algo que ahora es muy distinto, le quitó el petróleo a los ingleses y a los estadounidenses y nos lo regresó a nosotros los mexicanos para que nosotros decidiéramos qué hacer con ese petróleo. Pues ese fue el gobierno de don Lázaro. Muchas gracias, don Lázaro. Pues así, amiguitos, la revolución fue importante y mucho más importante, la Constitución consagró los derechos, pero no lo olviden, no es suficiente que los derechos estén en un papel, no, amiguitos, hay que conocer los derechos, ejercerlos y, cómo no, defenderlos a como dé lugar. Y nos vemos muy pronto, y con ustedes estuvo don Pedro Villafuerte, el Monte Pelado, el caballo que sabe, el que sabe historia. Nos vemos. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? Oiga, ¿nos permite hacerle unas preguntas? Claro que sí. Pues básicamente quisiéramos que nos dijera si usted sabe qué se conmemora el 5 de febrero. El 5 de febrero se conmemora la Constitución mexicana. Oh, muy bien. ¿Y usted sabe por qué es importante esa fecha? Porque es el día en que se reúnen todos los políticos de esa época, de 1917, para hacer una nueva constitución, para de alguna manera legitimar toda la Revolución Mexicana. Oh, muy bien, míralo, si sabe. Pues muchas gracias. De Hasta nada. luego. Adiós. Fíjese, ya no me sangoloté. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes cómo se llaman? Fabián. Brenda. Mucho gusto, yo soy Pedro Muchas Villafuerte del bien. Monte Pelado. Pues fíjense que aquí estamos para hacerles unas preguntas sobre la Constitución. ¿Ustedes saben qué se conmemora el 5 de febrero? No. Pues no saben. Pues fíjense que ese día se promulgó la Constitución de 1917. ¿Y ustedes saben por qué es importante la Constitución? Hace tiempo que no. No. No, pues no saben tú. Bueno, pues hay que ponerse a estudiar, amiguito, porque esto es para niños. Y, Sí. y pues que no vean los niños que van a acabar así, pues no. ¿verdad? Pues muchas gracias, hasta luego. Un besito, un besito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Keren. Ah, pues mucho gusto, yo soy Pedro Villafuerte del Monte Pelado. Pues Ándale. miren que estamos aquí haciendo una entrevistas sobre la Constitución. ¿Usted sabe qué se celebra el 5 de febrero? No, dime tú, ¿qué se celebra? Ah, pues mire, yo le platico, se conmemora 100 años de la Constitución de 1917. ¿Y usted nos puede decir por qué es importante una Constitución? Porque pues nos ayuda, no sé, a lo mejor para que nuestras leyes se respeten. Sí, ¿no? Ah, pues muy bien, muy buena respuesta, pues muchas gracias. Ay, un gusto. Hasta luego, un Bye, besito, bye. para acá.